Pero en la caída del hombre, como dice unos hermanos, la mentira, hubo un gran pecado que se cometió y se sigue cometiendo hoy en día. Un gran pecado que se cometió y se sigue cometiendo hoy en día. Porque ese pecado, hermano, el de Adán fue la desobediencia. Pero no fue Adán el que pecó primero. De acuerdo a 1 de Timoteo, capítulo 3, no fue Adán, sino que fue ¿quién? Eva, que cayó en transgresión. ¿Por qué Eva cae en transgresión? Transgredir es pasar, ¿cómo le llaman? Como traspasar un lindero. Transgredir, traspasar un lindero, violar un límite. Por eso les decía que Dios le había puesto eso como límite. Y el límite que transgredió Eva, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el límite que transgredió Eva? ¿Quién me dice? ¿Alguien? A ver. ¿No lo recuerdan? La ley de Dios. ¿Otro? Comer el fruto. ¿Otro? Yo se los puse ahí. Es un gráfico. ¿Ah? La desobediencia, su gobernante dice. ¿Alguien? Yo les dije, esto, ojo, pestaña y maña. No, perdón, ojo, pestaña y ceja. ¿Por qué? Porque esto se pasa por alto y no se considera ni en las prédicas ni en la enseñanza. Y quién sabe cuándo volveré a enseñarles esto. Se los dije ahí. ¿Remember? ¿Qué es? Y lo confirmamos con 1 de Juan, capítulo 5, versos 10. 9 y 10, pero más exactamente en el 10. ¿Recuerdan? ¿Y cuál era? ¿Qué hizo Eva? Puso como mentiroso. ¿Lo recuerdan? Eso sí es grave. Al padre de la verdad lo puso como mentiroso. Y al padre de la mentira lo puso. Al diablo lo exaltó como el paladín de la verdad, como el ser que decía la verdad, en quien estaba la verdad, el mejor intencionado, el más pendiente de mi vida, el que realmente esté interesado en mi vida, en mi crecimiento, en mi madurez, en mi expectativa, está interesado en mi persona, está interesado en mis emociones, está interesado en mi sueño, en mis anhelos. Él es. Y puso a Satanás en alto. Y a Dios, no. Dios es malo, es egoísta, porque no quería que probáramos del fruto por egoísmo. Es mentiroso, es envidioso, no quiere que lleguemos a ser igual que Él. Eso de manera implícita sucedió, y yo se los puse allí, porque al ella creerle, ella sabía que Dios le había dicho, ciertamente, el día que comas de este árbol, ¿qué va a hacer? Morirás. Pero Satanás le dijo, ¿quién le había dicho eso a Eva? Dios. Y Satanás le dijo, y ella no le fue a preguntar a Dios, Dios, ¿vamos o no vamos a morir? ¿Qué es lo que va a pasar? Dímelo realmente. Sino que se quedó con la mentira. Y después al final, en las consecuencias, cuando sienten la consecuencia de su transgresión, de su desobediencia, la consecuencia, entonces Dios lo llama y les busca
Y ellos que dicen, cuando le pregunta allá a Adán, vamos ahí a entrar, hermanos, en Génesis capítulo 3. Voy a leer en esta Biblia, ustedes síganme en esa, no hay diferencia en esto, pero síganme, el lenguaje es un poco diferente, pero ustedes síganme con la lectura. Dice, versos 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, los deseos de la carne, y agradable a los ojos, los deseos de los ojos, y deseable para adquirir conocimiento, la vanagloria de la vida. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió, y le fueron abiertos completamente los ojos a ambos, y se dieron cuenta que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales para sí mismos, y oyeron el sonido de Adonai Elohim, paseándose por el paraíso al atardecer. Y el hombre y su mujer se escondían de la presencia de Adonai Elohim en medio de los árboles del paraíso. Pero, versos 9, pero Adonai Elohim llamó al hombre y le dijo, Adán, ¿dónde estás? Y respondió, oí tu voz paseándote en el paraíso y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Y dijo, ¿quién te declaró que estás desnudo? ¿Acaso comiste del único árbol del cual te ordené no comer? Y dijo el hombre, la mujer que me diste, ella me dio del árbol y comí. Bandídales. Y dijo Adonai Elohim a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente, en la versión esta dice, me engañó. Aquí dice, me hizo errar y comí. ¿Hasta cuándo se dio cuenta la mujer que la serpiente le había mentido? Había jugado con sus sentimientos, había jugado con sus emociones, había jugado con su intelecto, había jugado hasta con su doctrina, había jugado completamente con ella, porque dice, la serpiente me engañó y comí. Hasta que ya las cosas estaban hechas, hasta que el daño ya estaba hecho, reflexionó. Se despertó lo que se conoce como conciencia. ¿Entendemos eso? Y muchas veces, hasta que cometemos el agravio, se despierta nuestra conciencia y decimos, ¿qué hice? Pero Dios, hermanos, quiero compartirles esto. Dios se había revelado hasta este momento como un Dios de justicia, como un Dios omnipotente. Omnipotente quiere decir todopoderoso. Él le demostró a Adán que Dios es soberano y que Dios podía hacer todas las cosas que Él hizo, porque todo lo que Dios hizo lo puso a las manos de Adán. Le demostró su poder, le demostró su omnisciencia, de que Dios todo lo sabe. Le demostró su omnipresencia, que son los atributos naturales de Dios, al pasearse Él por el jardín y estar en muchos lados a la misma vez, porque Dios está en todo lugar, por su omnipresencia. Pero había algo que Dios, que quizás en Adán y quizás en Eva no se conocía todavía. ¿Y sabe qué es? Ellos no habían experimentado de Dios la misericordia y el amor. Tampoco la justicia. Y miramos que aquí comienza a darse a conocer ese maravilloso atributo de Dios que se llama justicia. Justo. ¿Y por qué miramos la justicia? Porque Dios es justo. ¿Qué dijo Adán de la mujer? La mujer que me diste. Hermanos, siempre le he dicho, uno debe de ser responsable de sus actos. Nosotros nos equivocamos, nosotros aprendamos a asumir nuestra responsabilidad. Pero Adán, ¿qué dijo? No, yo no fui, fue ella.
Y ella dijo, tampoco yo fui, fue la serpiente. Pero miramos que Dios es justo. La serpiente no pudo decir fue el árbol en el que estaba enrollado. Dios es justo y a cada uno le retribuyó su responsabilidad. ¿Sabe por qué? Le retribuye cada uno su responsabilidad, porque el hombre no era sin la mujer, ni la mujer era sin el hombre. Siempre le he dicho que el matrimonio, en el caso del matrimonio, la responsabilidad es de los dos. Que el matrimonio vaya bien es responsabilidad de los dos. Que el matrimonio vaya mal es responsabilidad de los dos. Que el matrimonio crezca es responsabilidad de los dos. Que el matrimonio madure es responsabilidad de los dos. Que el matrimonio mejore es responsabilidad de los dos. Que el matrimonio pase diferentes luchas y adversidades es la responsabilidad de los dos, no solo de uno. Por eso nuestro país está de cabeza, porque el hombre, igual que Adán, ha delegado la responsabilidad del hogar en la familia, y él se ha dedicado únicamente a ser un proveedor. ¿Qué es un proveedor? El que lleva para el arroz, los frijoles y la tortilla. Pero no ha asumido el hombre su rol de autoridad, de cabeza de familia. Un cabeza de familia es el que está velando por el buen andar de la familia, de los hijos, de la esposa, está velando por la seguridad de la familia, está velando por la seguridad del hogar, está velando porque todo esté marchando bien. Eso no lo hace el hombre hoy en día. Solo se dedica a trabajar, tomarle, llevar los 100, 200, 500 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos a la mujer, comprar la provisión y yo a cumplir. De eso no se trata, hermano. Se trata de que el hombre es cabeza y la mujer es ayuda a complementar la ayuda para que el hombre esté viendo que algo está mal y le diga, y comparta con su esposa, mira, amor, yo voy a trabajar, date pendiente del niño, el niño lo miro ahí todo perturbado, anda con malas compañías, anda haciendo malas acciones, ayúdame, yo voy a trabajar, pero el hombre está pendiente. Cuando llega el trabajo, ¿qué pasó? ¿Hablaste con el niño? ¿Qué pasó? ¿Hablaste con la niña? ¿Qué pasó? O la mujer la mira toda retraída, la mira distraída, o la haya toda malcriada, malhumorada, con las grenchas paradas. Amor, ¿qué te está pasando? ¿Sí? ¿Qué te está pasando? ¿Qué tenés? ¿Por qué estás desanimada? ¿Por qué estás deprimida? ¿Por qué estás molesta? ¿Por qué andas así? Ese es el rol que Dios le dio al hombre, porque dice que el hombre iba a ser cabeza de la mujer. Cuando dice que es cabeza de la mujer, no está diciendo que es el dictador, sino está vigilando, el vigilante, el líder que está guiando a su familia, está guiando a su esposa, está guiando a sus hijos, está aconsejando, está participando. Si la mujer, por ejemplo, el hombre gana 3,000 pesos semanal, póngale, y de esos 3,000 pesos la mujer lo sabe, porque la mujer debe saber cuánto gana el hombre, porque son una sola carne. Mira, amor, te voy a dar 1,500 para la comida, porque los otros 1,500 voy a pagar el recibo de la luz en esta quincena, en la otra quincena pago el recibo del agua. De los 1,000 que me sobran voy a pagar de ahí los pasajes, el gas, etcétera, etcétera. Pero hace una revisión, un presupuesto. Entonces le deja 1,500 porque el hombre dice, bueno, compramos la provisión con 1,000 pesitos, hipotéticamente, que ya no se compra con eso, un caso hipotético, y con 500 el complemento. Lo experimentan una quincena y miran que funciona. Un mes y funciona el desarrollo económico, pero allá al tercer, cuarto, quinto mes, mira que ya la provisión ya no está ajustando. Y a mediados de la quincena estamos fiando. Entonces el hombre no debe agarrar de los pelos a la mujer, porque él se siente estresado. ¿Qué querés? ¿Que vaya a robarle? Decir, yo no puedo robar.
con esto comíamos y ahora no comemos. Entonces lo que hace el hombre es platicar con ella y hace una revisión de cómo se está administrando. A ver, amor, ¿qué estamos haciendo? Me estás echando mucho arroz en la paila y mucho arroz me estás aliñando, pues sacame menos arroz porque no me como todo el arroz, etcétera, etcétera. Quesito, pues el queso subió de precio, por eso ya no te ajusta. Ya no compré las 5 libras, comprá 2 libras. Y de las 2 libras ya no me eches la rodaja grande, échame boronita. Pero el hombre está pendiente de eso y no hace un escándalo, sino que el hombre está trabajando con la esposa y está viendo que todo marche. Bien. Ese es un hombre, ese es el líder de la casa. No de acuerdo a la escritura, no necesitamos gritos, no necesitamos insultos, no necesitamos, creo que esa es la palabra, exasperarnos, para poder decir y solucionar una cosita tan sencilla y ver pues cómo mejoramos. Y sabemos que hay periodos en los meses que se gasta más. Por ejemplo, enero es un mes que se gasta bastante. ¿Por qué? Porque entran los niños a clase, se gasta bastante. Pero como gastaron el aguinaldo y todo en fiesta, en estreno, en Navidad y estas cosas, no se acordaron que en enero tenían que guardar para lo del colegio. Entonces ahí es donde está la sabiduría del hombre de dirigir. Mira, amorcito, lo siento mucho, juguete pues no, quedémonos que jueguen con lo que les dan en la iglesia, y eso que va a gastar en juguete mejor guardarlo o le compras desde ya los zapatos del colegio a la niña cuando vaya a clase. Ese es el líder de la casa, ese es el hombre de la casa, que tiene que saber dirigir una casa, un hogar, un matrimonio. Y la esposa, como ayuda idónea, entonces, mira, amorcito, no pudimos comprarte la camisita del año pasado, te la voy a echar en cloro, te la lavo, te la dejo con Blancanieves, que quede blanquito, y los botoncitos se los vamos a poner porque mi abuela me enseñó a zurcir. Hoy nadie zurce la ropa, hermano. Hay que ponerle botón y hay que zurcirle el cuellito, la manguita si se descosió. Si la manchita, bueno, no salió con cloro, le echamos bicarbonato y limón y ahí va a salir. Esa es la ayuda idónea. Vos que sabés que los chavalos van a clase y no tienen camisa, ¿y ahora con qué van? El año pasado, hermano. No necesitan estrenar todos los años, no hay una ley que diga eso. La ley es que lleguen con uniforme, no que lleguen ni desnudos ni con estreno, que lleguen con uniforme. Pero a nosotros nos gusta que los niños estrenen, ¿verdad? Y a los niños nos gusta estrenar. Pero cuando venimos nosotros, por ejemplo, mi generación viene de la escuela más paupérrima que usted pueda haber conocido. Oiga bien, mi generación viene de la situación económica más paupérrima, la década de los 80. La década de los 80. Les queda de investigación. Hermanos, la mujer viene y le echa la culpa a la serpiente. ¿Por qué? Porque eso es lo que le está enseñando el marido, a excusarse. Entonces viene y le echa la culpa a la serpiente. Ninguno madura, ninguno reflexiona, ninguno asume su responsabilidad y por eso no pueden crecer. No puede haber cambio, no puede haber transformación, porque donde no hay crecimiento, no hay madurez. Y un matrimonio se requiere gente valiente, no cobarde. Alguien decía, creo que era el doctor Doxon, no es para cobarde criar hijos. Doctor Doxon, ya falleció, ustedes no lo conocieron. Yo tampoco, pero lo oí en la radio Maranata, el doctor Doxon. Mi esposa tenía un libro de él. Entonces, eso me ayudó bastante a mí también. Lo escuchábamos en la radio, en los 90. Hermanos, llevar un matrimonio no es un juego. No es un juego de que si te gusto, de que si me gustas, de que ya no te gusto, de que ya no me gustas, de que si me querés, de que si ya no te quiero. Es una gran responsabilidad que Dios nos da, hermano, el matrimonio. El matrimonio es una gran responsabilidad. Y como gran responsabilidad que tenemos,
es de dos. De dos, hermano. Y se requiere que, mire, algo interesante que decía hoy mi esposa, no hay un manual que se nos enseñe de cómo debe ser y lo que debe ser y lo que debe hacer y dejar de hacer el esposo o como padre, sino que eso lo vamos aprendiendo en el camino. Pero si realmente usted quiere tener un matrimonio exitoso en la vida, un matrimonio feliz en la vida, tiene que aprender a crecer. Y tiene que, conforme usted vaya creciendo, va a ir madurando. Va creciendo y va madurando. El problema de que nuestra cultura nos ha enseñado a ser personas irresponsables, de abandonar las cosas de la manera más fácil. Porque la manera más fácil es encapricharse, dar la vuelta o renunciar y terminar. Eso se llama egoísmo. Luchar. Dice que no hay gloria si no hay victoria. Y no hay victoria si no ha peleado una guerra. No hay gloria si no hay victoria. Y no hay victoria si usted no ha peleado una guerra. No ha ganado la guerra. No una batalla, la guerra. Batallas, hay 1000 batallas. Una las puede ganar, otra las puede perder. Pero la guerra en sí, ganarla, eso trae gloria, victoria y como efecto, gloria. Hermanos, cuando entendamos este concepto, entonces vamos a entender el porqué de la vida. Y para entender el porqué de la vida, porque muchos se quejan de esta vida, como si mereciéramos algo de esta vida. ¿Qué ha hecho usted para merecerse algo bueno de esta vida? Si desde que vino a este mundo vino como un pecador. ¿Qué ha hecho para merecerse algo de esta vida? Y miramos, hermano, que después de esta caída, por la inmadurez, por la irresponsabilidad, porque ya tenían conciencia de que habían fallado, ya tenían conciencia, porque dice, y conocieron que estaban desnudos, ya se les había despertado la conciencia, pero no se les había despertado el carácter de responsabilidad. Y esto es lo que les da como consecuencia del pecado, la responsabilidad. Y Dios hace justicia, haciendo responsable a cada uno de sus malos actos. Vayamos ahí a Génesis capítulo 3. Y dijo Adonai Elohim a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita eres entre todos los animales y entre todas las bestias del campo. Dios hizo responsable a la serpiente, porque fue la autora intelectual de la caída del hombre. ¿Sabía usted que cuando va a un juzgado hay actor intelectual y actor material? El actor material fue la mujer, Eva, y el cómplice fue Adán. Actor intelectual, la serpiente, Satanás. El actor material, Eva, y el cómplice, Adán. Entonces, hermano, las consecuencias de la caída del hombre demuestran el carácter de Dios que todavía no se había conocido, que es la justicia, el carácter justo. Y en el carácter justo, la justicia de Dios comienza por el autor intelectual, donde nació la maldad, donde nació el pecado, donde nació la rebelión.
porque ese fue un acto de rebelión contra Dios, para que se dé cuenta. Al creer y al hacerse al lado del enemigo número uno de Dios, que era Satanás. Y si yo me hago al lado del enemigo número uno de Satanás, ¿qué estoy haciendo a Dios? Declarándome enemigo de Él. Y estoy entonces en rebelión contra Él. Y desde ahí es que el hombre se constituye enemigo de Dios. Y comienza Dios a declarar su sentencia como juez soberano sobre todo el universo, y maldice. La primera maldición es sobre la serpiente, y como consecuencia le dice: sobre tu pecho y tu vientre andarás. Segunda sentencia, oiga bien, segunda sentencia, vas a andar. La primera le dijimos que iba a ser el animal maldecido entre toditos los animales. La segunda, iba a andar sobre su pecho, quiere decir que pudo haber tenido pies o patas. Y en tu vientre andará. Tercera sentencia para la serpiente: y comerás polvo todos los días de tu vida. Tercera sentencia, vas a comer. No le dijo es tu único alimento, sino que le dijo vas a comer polvo todos los días de tu vida. El juez soberano está declarando su sentencia a cada uno de los participantes de la rebelión en el jardín del Edén. Y le sigue diciendo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Cuarta sentencia, la enemistad entre ti y la mujer. Algunos pensadores, teólogos, eruditos, comentaristas, refieren que aquí a la mujer se refiere no a todas las mujeres en general, sino que se refiere al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente y su simiente. Está hablando aquí, enseña dos cosas. Enseña dos cosas: que la serpiente, Satanás, iba a tener una simiente, y está enseñando también que de la mujer iba a venir una simiente. Entonces está hablando de dos descendencias, pudiera ser descendencia, ¿verdad? O dos semillas, de acuerdo al contexto del erudito que lo vaya a plantear. Algunos se abocan a Mateo capítulo 13 cuando habla del trigo y la cizaña, los hijos de Dios y los hijos del maligno. Y que los hijos del maligno son por naturaleza enemigos del pueblo de Dios. Creo que Efesios dice que nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Pero también hay eruditos que inclinan que se está refiriendo la mujer, Israel, y la simiente de la mujer, Jesucristo. ¿Por qué? Y me inclino por esa también. Porque Jesucristo no viene de la simiente del hombre, sino, ahora, la mujer, una descendencia de la mujer. Pero cuando habla simiente, que habla de semilla, la mujer no pone la semilla, sino que la mujer incuba la semilla. Eso se lo expliqué la vez pasada, ¿lo recuerdan? Recuerdan que les dije, cuando les dije desde una perspectiva biológica, el hombre pone la semilla, la mujer incuba la semilla. Entonces, aquí que habla de simiente de la mujer, ¿por qué habla de la descendencia de la mujer? No porque ella ponía la semilla, sino porque ella iba a incubar aquello que puso el Espíritu Santo en ella. Es decir, aquí se le conoce como el protoevangelio, hablando de Jesucristo.
La venida de Jesucristo que iba a ser por medio de una mujer. Eso es lo que está diciendo, que la venida del Redentor de la humanidad iba a ser por medio de una mujer, no de la relación de un hombre y una mujer, no de una manera angelical, sino que iba a ser por medio únicamente de una mujer. ¿Entendemos eso? Y eso es lo que sucedió, lo podemos ver en Mateo. Jesucristo vino por medio de María, una mujer del pueblo, del linaje de Israel. En Romanos capítulo 9 le habla de donde son los pactos, de donde son las promesas, desde donde según las profecías vino Jesucristo, ¿verdad? Y Gálatas 3:15 dice que vino conforme al cumplimiento de la ley. Quinta sentencia para la serpiente. Dijimos que la primera es que iba a ser maldecida, iba a ser maldita. La segunda que iba a andar sobre su pecho. La tercera que iba a comer polvo todos los días. La cuarta que iba a tener enemistad entre el pueblo de Israel, si lo ponemos así, y su simiente y la simiente de la mujer. La quinta es que él mismo te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. Ahí se está refiriendo a que a pesar que la serpiente iba a morder, está dando el ejemplo de una manera, por eso le digo que habla también en figura, en un lenguaje retórico, figurado, porque está diciendo que la simiente de la mujer, él dice, mire que habla de un hombre, él, aquí en esta Biblia habla de un hombre, él te aplastará. Y está acentuado, no es un artículo, es un pronombre personal. Él te aplastará la cabeza y tú le herirás el calcañar. Quiere decir que con los padecimientos de Jesucristo es obra de Satanás. La mordedura de una serpiente produce dolor, quebrantamiento, sufrimiento al cuerpo. Pero no toda mordedura de serpiente es de muerte. No toda mordedura de serpiente es de muerte. Quiere decir que a Cristo le iba a causar dolores, pero no iba a terminar con él. Pero al contrario, Cristo lo iba a vencer con esos dolores y le iba a aplastar la cabeza. Hebreos 2:14 dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, con la herida que la serpiente le había ocasionado, no fue para una pérdida para Jesucristo, sino al contrario, fue para darle la victoria a Jesucristo sobre toda potestad en esta tierra, en el cielo, debajo del cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Para Satanás fue una pérdida, para Jesucristo fue una victoria. Amén. ¿Puso el texto? Hebreos 2:14. ¿Cómo dice? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, ¿verdad? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Ahí dice destruir. Y dicen, pero si Cristo lo destruyó, ¿cómo es que aún está vivo Satanás y va a ser suelto y encarcelado en los 1000 años, etcétera? Cuando dice que lo destruyó es porque le quitó toda la autoridad y todo el poder que le había dado, ¿quién? Adán. Lo despojó de todo poder, de toda potestad. Eso lo dice Colosenses capítulo 2, que en la cruz, vamos a Colosenses capítulo 2. Ayúdenme. Colosenses capítulo 2, ahí nos enseña que Cristo despojó a todo principado y potestad.
dice en capítulo 2, verso 13, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aquí se refiere a la ley. Y despojando, oiga bien, despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los despojó y triunfó sobre toda potestad de las tinieblas. Dice también Colosenses 1, 13, 14, que dice que Él nos ha liberado de la potestad de las tinieblas, los poderes de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que desde ese momento el hombre, Adán, perdió el poder que él tenía sobre toda la creación de Dios. Y Adán, al haber obedecido a Eva, y juntamente los dos, al haberle seguido la corriente a Satanás, le entregaron el poder, y no solo el poder, sino que cuando creyeron en él, entregaron hasta sus vidas a ellos, a Satanás. Que Satanás ya podía tener influencia sobre la vida de ellos. Hermanos, debemos de entender esto con calma, las consecuencias. Miremos, sí, el juicio. Sigamos en el juicio, porque el juicio no termina ahí. Autor intelectual, vos lo pensaste, vos lo maquinaste, esta es tu sentencia. Autor de acción. Actor material, él lo pensó, él lo maquinó, él lo planificó, pero vos lo hiciste. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera, creo que dice ahí, con creces, versos 16, tus dolores y tus gemidos, y tu gemido, multiplicaré con creces tus dolores y tu gemido. Con dolores parirás a tu hijo, segunda sentencia. La primera es que iba a multiplicar sus dolores y su gemido. La segunda, que iba a parir con dolores. Una cosa son las contracciones, otra cosa es cuando están pariendo. Parece que la mujer no iba a sufrir en el parto. No iba, porque yo no puedo imaginarme, honestamente, cuánto le duele a una mujer parir. De forma natural, porque ahora lo hacen con medio cesárea. A ella les duele el pinchón en la rabadilla que les dan, la anestesia. Pero, no sé, yo joven, que era bastante taraila, me gustaba desgonzarme. Y dolía desgonzarse. Y aprendí a desgonzarme. Y de pie me desgonzaba y ahí dolía. Ahora una mujer tiene prácticamente como desgonzarse para que pueda salir la criatura por ahí. ¿Cuánto dolor? No puedo decirle, porque son cosas que solo una mujer se lo puede expresar, si se lo llega a expresar a otra mujer. Pero dice que la multiplicaré con creces tus dolores y tus gemidos. Y con dolores parirás hijos. Tercera sentencia. Y tu deseo será hacia tu marido, y él se enseñoreará de ti. Creo que dice ahí. Aquí dice: y él te dominará. Y él te dominará. La sentencia. Quiere decir, hermanos, que antes no existía. Había un orden, pero no existía tal rigor como una ley, como una sentencia. La mujer era, ¿qué era?
ayuda. Ahora el hombre iba a ser señor de la mujer. Pero a la hermanita no le gusta que sus esposos sean su señor. Pero dice la Escritura, en 1 de Pedro capítulo 3, a la hermanita, que así como vuestra madre Sara llamaba Señor a Abraham, así vosotras llamen a vuestros maridos. Pero no les gusta. Esa palabra como que es ofensiva. Pero, ¿por qué? Por la falta de humildad. ¿Por qué? Porque el ego es herido. ¿Por qué? Porque me siento menos. ¿Por qué? Porque yo quiero estar igual que él. ¿Por qué? Porque fue una sentencia de Dios. Por andarte queriendo poner a la par de Dios, ahora vas a estar debajo del hombre. ¿Entendemos eso? Y esto no lo digo porque soy hombre y me sienta feliz por eso. No porque soy machista, porque trato de no serlo lo más posible. Porque nuestra cultura pues nos deja ciertos rasgos, pero no, trato de evitarlo lo más que pueda. Y créame que cuando le enseño esto, pienso mucho en ustedes, mi amada hermana. Pero es la ley de Dios. ¿Por qué? Porque lo pusieron como mentiroso a Dios. Porque pusieron a Dios por debajo y exaltaron a Satanás. Es la sentencia del juez soberano. Nos guste o no nos guste, fue la decisión de Dios. Y tu deseo será hacia tu marido. ¿Hacia dónde estaba el deseo de Eva? Pregunto. ¿Hacia dónde estaba el deseo de Eva antes de esto? Hacia ella misma. Quiero ser igual. ¿Qué aspiraba? ¿Recuerdan lo que les enseñé en una ocasión? ¿El puente quién era, hermano? Este era el mundo, el universo, ¿ah? Y esta era el mundo material. Si aquí estaba Adán, que era el puente entre el universo espiritual, ¿y quién era el contacto de Adán? ¿Quién me puede decir? ¿Quién era el contacto? Dios. Aquí estaba Eva. Aquí estaba la serpiente. La serpiente se llega ¿a quién? A Eva. Y la serpiente le ofrece, ¿qué le ofrece a Eva? ¿El lugar de Adán? El lugar de Dios. Ese era el deseo de Eva. No ser igual a su marido, porque ella era ayuda idónea de su marido, sino ser superior a su marido. Eso se llama rebelión. Y esa rebelión se mira hoy en día en los hogares cuando las esposas se rebelan contra los esposos. Y eso lo miran los hijos y las hijas. Y cuando ellas crecen, quieren hacer lo mismo. El hombre, si yo quería hacer lo mismo que hacía mi papá, se lo digo sinceramente.
Yo escuchaba que mi papá, desde que entraba al andén tomado, pegaba unos silbidos y en la casa todo el mundo temblaba. Cuando yo comencé mi vida libertina y pecaminosa, corrupta, a los 13, 14 años, comencé a hacer lo mismo. Pegaba silbido desde que entraba, porque ya no estaba mi papá se había ido de los Estados, como 16 años por ahí. Mi papá se fue cuando tenía 15. Pegaba aquellos silbidos y llegaba haciendo escándalo a la casa. No eran bochinche ni nada, sino que mi mamá decía, vos tenés mal guarda. ¿Para qué bebés si tenés mal guarda? Porque eso es lo que yo miraba y eso creía yo que debía ser un hombre, un padre. Entonces, en Juan 9 dice que el hijo hace lo que ve hacer al padre. ¿Verdad? Y entonces, las hijas miran que la madre sufría. Entonces dice, no, yo no me voy a dejar de ningún desgraciado. Y entonces comienza una revolución. Pero eso es en el mundo, hermano. Nosotros no podemos seguir arrastrando en nuestros hogares cristianos esas cosas del mundo. El hombre tiene que retomar su liderazgo espiritual. Y algunos tips le di ahorita de lo que debería ser un hombre. Hay muchos más. Y la mujer debería de retomar su posición como ayuda idónea y estar sujeta a su marido. No para que el marido le grite, ni la humille, ni la haga sentir menos, sino para que juntamente los dos puedan echar adelante su matrimonio, su familia. Y juntamente los dos, cooperando los dos de manera sabia, puedan hacer de sus hijos, o de su hijo o de su hija, si es 1, 2, 3, lo que sean, un hombre y una mujer donde Cristo sea reflejado. ¿Entendemos eso? De eso se trata, mis amados hermanos. De eso se trata. Pero nuestros hogares no han funcionado así. Y por eso nuestro país está así. Por eso nuestras iglesias están así. Porque no se nos ha enseñado la manera correcta en que debemos de administrar nuestra familia. Cómo yo debo administrar a mi esposa y cómo mi esposa debería administrarme a mí. Y cómo juntamente los dos deberíamos de administrar nuestro hogar y a nuestros hijos. No se nos ha enseñado. A mí no me lo han enseñado. He estado tantos años en la iglesia y nadie me ha enseñado eso. Se lo soy sincero. Esto yo lo he aprendido porque, como les digo, he leído libros, he escuchado al Dr. Dodson, platico con mi esposa, hemos visto muchas cosas. Pero no porque en la iglesia me han enseñado eso. No, llámense bienaventurados si el Señor les está enseñando algo en esta noche. Pero a mí nunca me lo enseñaron. Esto a través del estudio, la meditación, investigación y las experiencias mismas. Pero les decía, no hay un manual, pero debería enseñarse esto en la iglesia. Yo cuando a las pocas parejas que estuve aconsejando prematrimonio, les estuve enseñando el modelo. Siempre parto de este modelo de Génesis. Dice que, y tu deseo será hacia tu marido, y él te dominará. Cuando dice él te dominará, no es que él te va a garrotear. No es que él te va a agarrar del pelo y te va a embrocar, no. Cuando dice él te dominará, es que él tomará autoridad sobre su vida. Viene de dominio, viene de gobierno, no de maltrato. ¿Me está entendiendo? Él va a gobernarte. Por ejemplo, si van a hacer algo en la casa, es importante que un ejemplo. No sé los casos, respeto los casos de cada uno de ustedes. Si mi esposa va a llevar a alguien a la casa, ¿verdad? Mira, se va a venir a quedar aquí por unos días mi hermano, mi hermana, mi sobrino, o mira, pienso hacer esto en la casa, o le vamos a celebrar aquí el cumpleaños a mi mamá, mira. Debe comunicárselo, porque aunque sea de ella la casa, el que gobierna esa casa es el hombre, no ella.
Es que es mi casa y aquí hago lo que yo quiera. Atenete a las consecuencias con Dios. Yo les digo, la casa en que yo vivo es de mi esposa. Está a nombre de ella. Por el momento es de ella. Porque después de ella pasan mis hijos. Ese es el diseño que creé con ella. Ponerle a tu nombre, porque no quiero aparecer ahí. De pronto el hombre se enferma y cambia de parecer. A tu nombre está más segura. ¿Para qué? Para que el día de mañana le quede algo a nuestros hijos. Eso es de ellos. Trabajamos para ellos. Pero sí, eso no quiere decir que uno deje su autoridad. No quiere decir que uno deponga su autoridad. Aunque la casa esté a nombre de tu esposa, la autoridad es el hombre. Él te dominará. Y el hombre sabio debe tratar bien a su esposa para que no le tire los peleros a la calle. El hombre sabio, no, él te dominará, es de dominio, de autoridad, no de dictadura, no de, ¿cómo le llaman? Maltrato. No, nada de eso. Dios en ninguna parte de la Biblia manda al hombre a maltratar a la mujer. Al contrario, Pedro nos enseña que debemos de tratar a la esposa como vaso más frágil. Quiere decir tratarla con delicadeza, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entendemos esa diferencia, podemos ver que si queremos que nuestros hogares crezcan, maduren y sean de bendición, y hacer de nuestro matrimonio un pedacito de cielo aquí en la tierra, hacer de nuestro hogar, de nuestros hijos, que nuestros hijos sientan, hermanos, que están creciendo en un hogar cristiano, que nuestros hijos puedan sentir que están creciendo en un hogar donde está la bendición de Dios, que nuestros hijos puedan experimentar y hacer la diferencia. Qué bueno el hogar en que estoy creciendo yo, porque no miro que son hogares como aquellos vecinos que se viven matando, se viven insultando, llega la policía, llega hasta el FBI, llega ahí a intervenir en esos pleitos de palo, machete, garrote, paila y todo. Gracias a Dios que se sientan nuestros hijos que están viviendo en un hogar cristiano. Pero ellos lo van a sentir no porque lo traiga a la iglesia, sino porque el hombre y la mujer viven como cristianos. ¿Me está entendiendo, hermano? De eso se trata. Y aquí miramos que el Dios sabio da la sentencia a la mujer por haber sido actor material, dijimos. Y al hombre que no se queda atrás por haber sido flojo y cómplice de aquello, pudiendo haber evitado él, que a él se le había, dice Pablo, que a él se le dio la palabra de fe y se portó como un flojo. Le dijo el Señor, le dio también su sentencia. Verso 17. Y el hombre dijo: por cuanto atendiste a la voz de tu mujer y comiste del único árbol del cual te ordené no comer. Quiero aclarar, no está diciendo ahí Dios que el hombre no debe de escuchar a la mujer. El hombre debe de escuchar a la mujer. Debe escuchar a la mujer. Y la mujer debe ser expresiva con su marido. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo, creo que es 15, no recuerdo exactamente, pero cuando Sara le dice a Abraham que eche a la sierva y a su hijo, a Agar, a la esclava egipcia Agar, y a su hijo que era Ismael, ¿saben qué le dice Dios? Abraham se puso triste porque era su hijo mayor, su primer hijo, siendo viejo. Le dice Dios:
Oye a Sara, tu mujer. Oye a Sara, tu mujer. El hombre no es ingenuo, pero a veces al hombre quizás se le pasó por desapercibido o no prestó mucha atención, y las mujeres, yo les dije, son más observadoras, son más sentimental, y quizás el hombre muy descuidado pudo haber dicho, hecho, pensado, hacer algo y no lo meditó. Y no es como aquel que a veces nos reímos, que dice que cuando el hombre habla, la mujer, pero eso es en la iglesia, pero en el hogar el hombre tiene que escuchar a su esposa, platicar con ella, ver, porque alguien dijo, 2 cabezas piensan mejor que una, y quizás cosas que yo no había considerado, ella las consideró, cosas que yo no había visto, ella las vio, cosas que yo no había pensado, ella las pensó, y entonces se junta aquella química y aquellos pensamientos y se vuelve más fuerte, y ya no se puede decir como aquel caso, es que eso, vos lo hiciste, ese es tu problema, vos dijiste, ese es tu problema, vos hiciste, vos aquí, no, sino que se trata en conjunto del hombre y la mujer. El matrimonio está formado por un hombre y por una mujer, y la familia, el hombre, la mujer y los hijos, ¿verdad? Entonces tienen que ir en conjunto, y dice aquí, por cuanto oíste, aquí está hablando del mandato, no de que el hombre no tiene que escuchar a la mujer, sino del mandato que Dios le había dado. Dios le había dicho, no comas, y la mujer le dijo, come. A eso se está refiriendo, hago la aclaración. No es que la mujer no puede darle una buena idea al hombre. Claro que le puede dar una buena idea al hombre. Claro que puede darle una mejor luz al hombre en las decisiones que vaya a tomar. Claro que puede ayudarlo a aclarar su mente y sus pensamientos. Claro que lo puede advertir incluso de cosas que el hombre no puede ver ni presenciar. Y claro que la mujer lo puede hacer. Entonces el hombre no se puede encaprichar. ¿Y quién sos vos para mandarme? ¿O quién sos vos para hablarme? No, el hombre debe ser sabio también, humilde y sencillo, aprender a escuchar la voz de su esposa. Dice que la primera sentencia que Dios le da al hombre, el suelo será ¿qué? Maldito. Por primera vez la tierra recibe maldición. Después de haber sido bendecida por Dios, ahora es maldecida por causa del hombre. Por causa tuya, le dice. Número 2, con fatiga comerás de él todos los días de tu vida. Con fatiga, con cansancio, con dolor, con sudor, con fatiga. Antes el hombre iba y solo agarraba la manzanita y se la comía, agarraba la pera, se la comía, agarraba un bananito, se lo comía y agarraba la fruta. Pero ¿quién había sembrado esos árboles? Dios. Él solo los cuidaba. Ahora al hombre le toca ir a sembrar. Y primero preparar la tierra, porque se volvió, ahí van a ver las consecuencias, de pedregosa, y después de preparar la tierra, sembrar la semillita, después regarla, deshiervarla, cuidarla, hasta que llegue a los años a crecer aquel palo de mango, a los 5 años, 7 años, poder disfrutar de los primeros mangos maduros. Antes no tenía que esperar eso, solo llegaba, los cortaba y se los comía. Ahora dice que con fatiga comerás de él todos los días de tu vida. Por eso es que el trabajo, decía un célebre cantante llamado el Negrito del Batey, dicen que el trabajo lo hizo Dios como castigo, pero no, Dios no lo hizo como castigo, Dios lo hizo como una bendición para el hombre, para que el hombre aprendiera a saber cuánto cuestan las cosas. Mire, nuestros hijos, nosotros les enseñamos cuánto cuesta un pantalón, unos zapatos. Chaval, anda, quítate esos zapatos que son para ir a clase. Después no sabes cuánto me costó haberte comprado esos zapatos y yo andaba jugando fútbol con ellos en las calles polvosas. ¿Le decimos o no le decimos a nuestros hijos? Y le enseñamos a nuestros hijos, conforme van creciendo, a saber el costo de la vida. Este principio lo aprendimos de Dios. En su sentencia, el juez dice, ahora va a saber cuánto cuesta las cosas.
Sembrar ese árbol, vas a saber cuánto costó. Comer fruto de ese árbol, vas a saber cuánto costó. La tercera sentencia del juez soberano sobre el hombre: espino y abrojo te brotará, que la tierra, y comerás hierba del campo. Aquí todavía el hombre es vegetariano. Me acuerdo, vegano creo que le llaman, vegetariano. Comer vegetales, no comía carne todavía, no le es permitido aquí al hombre comer carne, sino solamente vegetales. Con el sudor de tu rostro, cuarta sentencia, con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas al suelo. Con el sudor de tu rostro, es decir, iba el hombre a sudarse, a trabajar de manera forzada. Antes se la llevaba suavecito, ahora se la va a llevar de manera forzada. Los que trabajamos en la construcción, o hemos trabajado en la construcción, sabemos cuán duro es pasar toda una semana batiendo mezcla, abriendo zanja, para agarrar, tal vez ahora no sé antes, pero antes eran 500 pesos a la semana, bien jalados de sol a sol, abriendo zanja ahí en esas calles, a punto de piocha, y 500 pesos al martes ya no había ni un peso. Bien jalado, con el sudor de tu frente. Yo he experimentado muchas cosas en la construcción, hermano, de sacrificio, de trabajo, andar trabajando en andamio y todo, arriba de los techos, bajo ese sol inclemente, metido en una batalla batiendo mezclas de proyectos. He aprendido bastante en estos años que Dios me ha permitido, y entiendo qué significa: con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelva al suelo. Quinta sentencia de nuestro juez soberano: de él fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. ¿Cuál fue la sentencia ahí? Vas a morir. Te dije que el día que comieras de ese árbol ibas a morir, y te vas a dar cuenta que vas a morir. La desobediencia produjo 2 muertes en el ser humano. ¿Sabía usted? La primera muerte fue la muerte. ¿Cuál? ¿Cuál fue la primera muerte? La primera muerte fue la espiritual. ¿Por qué? Porque Adán probó la fruta y no cayó tilinte ahí nomás. Después de la sentencia ocurre lo peor, hermano, del juicio. Lo peor del juicio. Es como cuando alguien está siendo juzgado y está ahí el secretario tomando nota de la sentencia del juez y no hay abogado. Y le dice el juez a aquellas personas: autor intelectual, autor material y cómplice, esta es la sentencia. Ahora que ha sido dictada esta sentencia, ¿qué hizo con el hombre y la mujer? Fuera de mi presencia. La primera muerte que sucedió fue la muerte espiritual. Dios lo expulsó de su presencia. La Biblia, vamos a ver eso en otros capítulos, no registra que Adán y Eva hayan vuelto a tener comunión con Dios, como la comunión que tuvieron en el Edén, donde Dios se paseaba por el Edén y platicaba amistosamente con ellos. No registra eso la Biblia. Eso es lo más horrible que le puede pasar al ser humano, la muerte espiritual. Pero esa muerte espiritual es la expulsión que Dios hace. La gente cree, mire, con todo respeto, ya voy terminando, me quedan unos minutos, con todo respeto, la gente ha aprendido a hacerse cosas de ceniza, a pagar ritos y promesas, rituales, y creen que con eso van a comprar a Dios. Con ponerme ceniza en la frente, yo no voy a comprar el favor de Dios, ni voy a cambiar la sentencia de Dios. Con pagar una promesa, hacerme sangre en las rodillas, o dar una ofrenda, una limosna, yo no voy a cambiar el veredicto.
que ya Dios dio allá en el Edén. No lo voy a cambiar. De la única manera que se pudo cambiar ese veredicto fue Jesucristo, a través de su sacrificio. Y de la manera que puedo recibir ese indulto yo, porque yo fui expulsado, y para recibir ese indulto tengo que correr y abrazar a aquel abogado que aboga por mí. Se llama Jesucristo. Pero mientras el hombre y la mujer no corran a ese abogado con fe y crean que ese abogado ya pagó por tu culpa, seguirá siendo excluido de la presencia de Dios. Llámese como se llame, sea quien sea, rico o pobre, negro o blanco, amarillo, como sea de la India, sea de la China, sea de América, de Europa, de donde sea, está excluido de la presencia de Dios. Dice, y ahí terminamos, y Adonai, versos 23, y Adonai Elohim, ¿qué hizo? Lo expulsó del paraíso de Edén para que trabajase el suelo del que había sido tomado. Verso 24. Y expulsó por segunda vez al Eftá, al hombre, y situó querubines al oriente del paraíso de Edén, con la espada flameante que se revuelve para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí es donde se conoce por primera vez el rayo láser. Una espada flameante que se revolvía para que nadie entrase al jardín del Edén. Hermanos, dice Romanos 3:23. ¿Quién me ayuda en Romanos 3:23? Por cuanto todos esos que están pero la justicia, la justificación, el perdón, el indulto para declararnos inocentes es por medio de la fe en Jesucristo. Verso 24, a quien Dios puso como propiciación para que por medio de la fe en su sangre alcancemos el perdón de pecados. Hermanos, las consecuencias de la caída del hombre no fueron así de simple. Dios le dijo esto. Analicemos el contexto y miremos que aún en nuestros tiempos, aún en nuestros hogares, aún en nuestros matrimonios, todavía vivimos estragos de esas consecuencias.